Vamos a comenzar con el tercer encuentro, con la tercera clase, que como les adelanté la vamos a focalizar en redes sociales, que sé que es un eje bastante prioritario en este contexto y los puede ayudar no solo a lo que tiene que ver con el e-commerce, que es el foco del curso, sino también a lo que tiene que ver con la librería física, ¿no? Hasta acá, bueno, hemos ido viendo algunas cuestiones que creo que yo son bastante esenciales en lo que hace a la estrategia de e-commerce. Repasamos, sobre todo en el primer encuentro, lo que es el embudo y este flujo de conversión para que lo vayan visualizando. Vimos lo que tiene que ver con la demanda activa y la demanda pasiva, también como conceptos para que vayan entendiendo y para que vayan viendo cómo plasmarlo a la estrategia. Nos metimos en Google Analytics. Yo ahí les planteé como algunos interrogantes y algunas preguntas para que ejerciten en función de las métricas que hoy tienen de su sitio. Como entiendo que la mayoría de ustedes tienen un manejo introductorio de la herramienta o la han usado poco y nada, bueno, traté de dar lo esencial en el uso de esa herramienta para que puedan hacer esta foto de entender en qué punto se encuentran hoy y qué es la base crítica para ver qué es todo lo que vayan haciendo, si tiene o no tiene impacto, ¿no? Y entender que en algún punto, si no tenemos tráfico, si no tenemos visitas, no vamos a tener ventas. Entonces también eso puede responder a por qué estamos teniendo pocas ventas. Y si tenemos muchas visitas y tenemos pocas ventas, bueno, entender qué puede estar pasando ahí en el medio, que será algo que iremos viendo en las próximas clases. Obviamente saben que, bueno, hay cuestiones que por tiempo a veces no nos ponemos a hacer el paso a paso o el detalle técnico. Si ustedes en el medio tienen alguna duda o ven que algo de lo que digo no lo pueden hacer con su propia herramienta, con su propio uso, me escriben y no hay ningún problema. La idea es que de verdad todo lo que veamos tenga una aplicación concreta. A ver, voy a compartir ahora sí nuevamente. Vamos a comenzar con el foco de hoy. Vamos a tratar de cubrir todo el tema en la clase de hoy. Eso es lo que más me gustaría. Puede ser que no y que nos queden algunos temas para el jueves, pero la verdad que el jueves me gustaría enfocar otros temas más. Así que voy a tratar de que lleguemos a ver todos los temas. Igual todo dependerá también de las dudas y temas que vayan surgiendo en el medio. Ya saben que voy siguiendo un poquito por acá el chat para ir viendo cualquier cuestión. El primer gran interrogante, empiezo con algo poquito técnico. La clase de hoy va a ser un poco más de color que la que tuvimos el jueves pasado, que era bien técnica, ¿no? Pero empiezo con algo bien técnico y después vamos bajando a la cuestión más estratégica, ideas, ejemplos, y sobre todo les quiero dar varias herramientas que son, creo yo, las que mejor hoy hay para gestionar el trabajo en redes sociales. Pero lo primero que quería transmitirles era el concepto de que independientemente la red social en la cual trabajen, que vamos a hablar mucho de esto, de las diferencias entre cada uno de los canales, independientemente de cuál es el canal que trabajen o el que decidan trabajar, hay una cuestión que es bastante importante entenderla, que cuando trabajamos en una red social estamos todo el tiempo mediando con una plataforma, con la lógica de esa plataforma, con el algoritmo, con esto que se ha dado por llamar algoritmo, que lo hemos visto en medios y en muchos debates y demás. El algoritmo de alguna forma decide qué es lo que publica de lo que nosotros difundimos o no. Y esa decisión no es más ni menos que una fórmula matemática. Y que ustedes tienen que tratar de entender, interpretar, analizar, para ver cómo la juegan al favor de ustedes, ¿no? En definitiva, ¿qué tienen? Tienen, de un lado, millones o miles de millones, dependiendo de la red, de personas que pueden recibir contenidos cuando abren sus dispositivos. Cada persona, cada universo de cada dispositivo es totalmente único. Cada uno de nosotros tiene un Facebook, un Instagram, un Twitter, un LinkedIn, que es único en el mundo y que nadie más ve lo mismo que vemos nosotros. Lo que tenemos es un tiempo en el cual abrimos ese dispositivo y en ese tiempo, dependiendo de lo que le destinemos, pero por cada vez que iniciamos la red social, serán 2, 3, 5 minutos, en ese tiempo hay una oferta de contenidos. Y esa oferta de contenidos que vemos nosotros está dada por nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros familiares, que ya ahí estamos hablando de una oferta, todos ellos están generando cosas todo el tiempo, y además marcas, empresas, organismos, medios de comunicación que seguimos y que también nos interesa que nos compartan contenidos.
Y dependiendo de las redes aparecerán distintas cosas más, como grupos y demás. Pero en definitiva hay mucha más oferta de la que cada uno de nosotros puede visualizar en esos 3-4 minutos. Y en eso hay un algoritmo que decide qué cosas de todo eso que está dando vueltas nos muestra y cuáles no nos muestra. ¿Y en función de qué? En función de sus propias lógicas y sus propias dinámicas. ¿Qué es lo que quiere Facebook, Instagram, Twitter o la red social que fuera? Lo que quieren es que las personas estén el mayor tiempo posible, que les genere interacción con aquello que ven ahí adentro, y que además les genere una suerte de ansiedad, que es la que tenemos todos y sufrimos todos, por querer volver a entrar en otro momento del día o a la mañana siguiente o lo que fuera, porque estamos como deseosos de ver qué está pasando, ¿no? Nos vamos, pero cuando nos vamos estamos todo el tiempo con ganas de volver a entrar, y ganas de ver qué pasó, y ganas de ver qué nos perdimos, ¿no? Y todo el tiempo está esta dinámica. Es una dinámica que es así, podemos armar otro curso para discutirla y demás, tiene una perversión bastante importante. No sé si tuvieron tiempo, hay un documental en Netflix sobre esto ahora, que se llama El Dilema Social o algo por el estilo. Está un poco exagerado en algunos temas, pero no está mal, no está mal, y va un poco en esta dirección, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que entender es que hay un algoritmo que persigue eso, y que si nosotros cumplimos con las reglas que este algoritmo de alguna forma impone, bueno, vamos a tener más éxito que si no las cumplimos. Entonces, ¿qué tenemos? Una fórmula matemática. Acá lo que ven es un cuadro de una red social, de una editorial en este caso. Creo que era Facebook, pero la verdad que da igual para el caso, en donde están todas las publicaciones que hizo en un periodo de tiempo, pueden ser una semana, 30 días o lo que fuera, en este caso es un cuadro de 30 días, y en donde las publicaciones están ordenadas. ¿No se ve nada, dicen? ¿No ven un cuadro ahí? Ah, miren, gracias. Me ven a mí porque compartí mal. Qué bueno que me avisaron. Ahí está. Ahora sí. Genial. Entonces, les decía, ven un cuadro, digo, no importa la red social acá, ni la editorial, ni el periodo de tiempo, es un cuadro para que entiendan esta dinámica, en donde lo que tienen es todas las publicaciones hechas, pero no están ordenadas cronológicamente, sino que están ordenadas por el alcance. Un concepto del cual vamos a hablar bastante. Lo que nos importa en definitiva es cuántas personas ven lo que publicamos, a cuántas personas alcanzamos. Eso es lo que se denomina alcance, en inglés reach, pero es el alcance. ¿Y por qué tenemos una publicación que de la misma red social, de la misma comunidad, de la misma editorial, que alcanzó a 78.000, fue el máximo, en este caso, 78.000 personas, y en otros tenemos 26.000 y a veces podemos tener 2.000 o 3.000? ¿Por qué está esta diferencia tan grande? Bueno, ¿qué es lo que hace que un contenido se vea más o se vea menos? Está muy ligado y muy relacionado con la cantidad de comentarios, la cantidad de compartidos, la cantidad de reacciones que le generan los usuarios. Ustedes, esto visualícenlo, lo estoy simplificando un poco porque es mucho más complejo que esto, pero visualícenlo de la siguiente manera. Ustedes hacen una publicación en su red social. La red social, el primer público que tiene para llegarle es la propia audiencia de ustedes, los propios seguidores o los propios fans. Toma una pequeña muestra de esos seguidores o fans, supongan que tienen 2.000 fans, toman 20 o 50 de esos fans, les muestra el contenido. Hay algo, obviamente que hay una predicción previa por la que entiende que a esa muestra inicial le va a interesar esto que ustedes publicaron, pero en definitiva no importa, se los muestra, y dependiendo cuál sea la respuesta de estos primeros 20 o 50 seguidores, seguirá el curso de ese contenido o no. Si estos 20 o 50 no hacen nada, la publicación probablemente no tenga mucho más alcance, se las mostrará a algunas personas más y ya. Si estos 20 o 50 interactúan fuertemente, comentan, lo comparten, me gusta, etcétera, etcétera, bueno, eso empieza a escalar y a crecer. No solo porque estas personas, a su vez, expanden el mensaje en su propia comunidad, sino porque además el algoritmo entiende que hay ahí algo relevante, que hay ahí algo que cumple a sus propios fines. Acuérdense de esto. En definitiva, lo que quieren es que las personas estén ahí más tiempo, con lo cual le sirve al algoritmo este contenido que ustedes publicaron, y por lo tanto va a tener mucha más visibilidad y mucho más alcance. Fíjense que lo que yo hago acá es ordenar esta tabla en función del alcance orgánico.
Acá lo divido entre el alcance orgánico y el alcance pago, que vamos a verlo cuando veamos el tema de publicidad, pero en definitiva hay un alcance orgánico, natural, esta idea del orgánico, y que es muy alto y está muy alto en relación a la cantidad de comentarios, compartidos, me gusta, clics y demás. Eso, todo ese número, fíjense, de nuevo es pura matemática. Después ustedes se pueden poner a analizar y bueno, ¿qué le pasó a esta publicación? ¿Qué tipo de textos tuvo? ¿Qué tipo de imagen? ¿Qué formato? ¿Qué se contó? Pero el algoritmo no analiza tanto estas cuestiones. Lo que va es al foco puramente matemático y a ver cómo funciona. Y de hecho, ellos están todo el tiempo ajustando estos parámetros para ver a qué ponderan más dentro de todo esto. No es que todo esto tiene el mismo nivel de ponderación. Durante mucho tiempo, en Facebook, el me gusta, el famoso me gusta, tenía una ponderación muy alta, demasiado alta, y Facebook se dio cuenta que no era algo muy relevante, que las personas ponían me gusta por ponerlo, pero no había un indicador realmente interesante ahí del otro lado de que a alguien le interesaba mucho ese contenido. Y que un indicador mucho más potente eran los comentarios, y sobre todo, un indicador muy fuerte hoy, en muchas redes sociales, son los comentarios de los comentarios. O sea, es poder empezar a partir de una publicación que ustedes generan, saber que hay varias personas que hablan entre sí a partir de ese mensaje que ustedes publicaron. Entonces, esto arma lo que se suele denominar como el engagement, el famoso concepto dentro de las redes sociales, al que se le suele dar mucha atención y al que hay que darle bastante seguimiento. Hay miles de fórmulas diferentes, hay miles de fórmulas. La verdad que no importa tanto esa cuestión, sino que ustedes en todo caso puedan armarse una fórmula propia y puedan darle cierto seguimiento, o bien usen una de las herramientas que yo les voy a mostrar ahora, que les hace el cálculo un poco automático, en base a distintos criterios, a eso voy. El criterio madre o base tiene que ver con que la relación entre la cantidad de personas que vieron los contenidos y la cantidad de personas que interactuaron con los contenidos. Esa es como la relación. ¿Cuál es la relación que tenemos entre la cantidad de personas que lo vieron y la cantidad de personas que finalmente comentaron, compartieron o le aplicaron una reacción o hicieron clics o lo que fuera? Piensen ustedes que el sistema de alguna forma mide todo, mide cuando ustedes tal vez no interactúan, pero están 2 segundos más de lo normal sobre una publicación porque le están prestando un poco más de atención, o ampliaron una imagen, o lo que fuera. Hay como muchos gestos posibles. Y sobre todo eso uno puede hacer como una gran fórmula y determinar cuál es el grado de interacción o relación que tienen mis usuarios con el contenido que yo publico y tratar de trabajar para que eso vaya en curva creciente. Otra vez, entendiendo que estas son las normas de juego, nos guste o no, después podemos hablar largo y tendido y emitir muchos juicios al respecto de esta dinámica un poco perversa que tiene el sistema, pero cuando hablamos en términos estratégicos y de cómo jugar con esto a nuestro favor, bueno, tenemos que entender que lo que hay que ir a buscar es un poco esta dinámica. Una gran cuestión para que lo tengan bien presente, así como vimos el tema de analytics al momento de las métricas, también en las redes sociales tienen que estar muy pendientes de las métricas. Si hacen algo y no lo van a medir, de poco sentido tiene. Y el primer gran indicador que ustedes tienen que tener en cuenta es el alcance. Una cosa es la cantidad de personas que los siguen, que son fans, que están dentro de la red social, X cantidad de personas, pero lo que nos importa realmente es cuántas personas ven lo que nosotros publicamos. Y ustedes van a poder ver esto, ya sea el global, ver lo que le sucede cada mes, o ir viendo publicación por publicación cuál fue el alcance que tuvo realmente. No importa que ustedes hoy partan de una base de 2.000, 5.000 o 50.000 fans, pueden tener un alcance muy irregular, muy abajo o mucho más arriba de la cantidad de seguidores. Entonces, bueno, bien importante esto, que vean los fans. Vamos a verlo después con algunas herramientas, cómo ver esto y cómo analizarlo. En general, todas las plataformas, todas, tienen su parte de métrica. Por ejemplo, en Facebook, ustedes cuando administran una página, pueden ir a la parte de publicaciones y van a poder ir viendo publicación por publicación cuál es el alcance que tuvo y cuál es la cantidad de participaciones que tuvo. Y ir haciendo, sobre todo, un análisis de cuál es el resultado que están teniendo en cada una de las publicaciones que generan.
A ver, esto es cuando lo ven, cuando entran a cada una de las publicaciones que administran, también pueden ver la cantidad de alcances que tuvieron y cuántos me gusta, cuántas reacciones y demás. Voy un poquito para atrás. Quería ir un poco con este tema del algoritmo para que lo vayan viendo y para que lo vayan contrastando con todo lo que vamos a ir conversando. Eh, Voy con un primer gran interrogante. ¿Hace falta estar en todos los canales? ¿Hace falta estar en todas las redes? ¿En qué redes tenemos que trabajar? Hay multiplicidad de canales y a medida que va corriendo el tiempo aparecen nuevos. Yo soy de la idea de que es mejor elegir un canal o dos, dependiendo de los recursos que ustedes tengan, el tiempo que le puedan dedicar a esto y demás, y hacer un buen trabajo en ese canal, a estar un poco bajo la tiranía de todos los canales que van apareciendo y tratar de estar siempre presente en todos los lugares. Me parece que es mejor que ustedes optimicen los tiempos, los recursos y trabajen muy bien la estrategia en uno, a tener que abrir muchos. Y ahora van a ver un cuadro también que ayuda un poco a entender por qué esto. Eh, y que todos los canales, todos, tienen como su importancia y su relevancia, y todos son bien interesantes para llevar adelante una estrategia. No hay realmente uno que sea mejor que otro. Claramente hay algunos que tienen ciertas características que les pueden ser más favorables a ustedes, pero no necesariamente trabajar uno es mejor que el otro. Ustedes van a tener que elegir un poco en función de lo que les voy a contar ahora, que tiene que ver con los públicos y cómo están compuestos los públicos en cada una de estas redes, y sobre todo con el tipo de contenido que ustedes pueden producir, con lo que les resulta más cómodo producir, con lo que les resulta más sencillo producir, y con el lugar en el que se sienten más cómodos también trabajar y desarrollarse, ¿no? No todas las redes imponen la misma dinámica y en algunas nos cuesta más, es más forzado y nos cuesta mucho más. Empezando por la red social más grande de todas, Facebook. Ustedes piensen que hoy tiene 2.600 millones de personas activas en el mundo, 2.600 millones de personas activas, todos los meses están utilizando la red. Es una red que ya perdió algo de glamour, si se quiere, con otras redes, parece una red menos importante, pero la realidad es que sigue siendo una red muy, muy relevante, una red muy interesante para que ustedes tengan una fanpage, un grupo o lo que fuera y generen una actividad en base a varios ejes que les voy a contar. Es una red en donde cuando ustedes publican contenido multimedia es mejor, el alcance y el movimiento que hay es mucho más potente. Cuando ustedes publican videos o imágenes o contenidos de ese tipo siempre va a ser más potente. Viene Instagram, que es parte del mismo grupo, es parte de la misma empresa, tiene cerca de 1.000 millones de usuarios, está un poco estabilizado en esa cifra ya desde hace un tiempo. Tiene una audiencia claramente más joven que la que hay en Facebook. O sea, a medida que han ido apareciendo nuevas redes, hubo como una suerte de proceso migratorio de usuarios, y entonces en un primer momento teníamos a los niños muy jóvenes pasándose a Instagram y abandonando Facebook. Hoy Instagram tiene, no es que tiene únicamente personas de edades muy jóvenes, tiene hasta les diría que usuarios de 40 a 45 años tranquilamente. Hay también de más edad, en todas las redes hay de más y menos edad, pero claramente el grueso de los usuarios de Instagram están entre los 25 y 35 años. Ese es como el foco más fuerte hoy de esta red. Y hacia edad, hacia más arriba, el foco más fuerte está más en Facebook que en Instagram. Es una red en donde prima totalmente la imagen, totalmente la imagen. Siempre hay un contar casi a la inversa, o un contar que se parece más a la estructura de un libro infantil, ¿no? En donde tenemos imagen y después texto. Siempre hay como un primer elemento que es la imagen y después el texto. Imagen, video, que es como el otro formato muy fuerte en Instagram, con lo cual ustedes se tienen que sentir cómodos en eso. Es un formato en donde la industria, de todos los canales, la industria editorial en general, trabajó con más actividad que en otros sectores, probablemente por el tema de la imagen, probablemente porque es más fácil contar un producto, un libro, mostrar una biblioteca, y ganó más terreno el sector y la industria en esta red que en otras. Eh, Después tenemos YouTube, que no deja de ser una red fabulosa, es una red que hoy tiene 2.000 millones de personas activas, es el segundo buscador de Internet. Ustedes piensen que las personas en Internet buscan primero en Google y después en YouTube. Es el segundo buscador en Internet. Tiene algo muy interesante, que es que el contenido permanece vigente.
a diferencia de lo que pasa con Facebook, Instagram u otras redes, en donde el contenido que ustedes generan prácticamente mañana ya no tiene ningún sentido. No, exagero un poco, pero es un poco así. En YouTube ustedes pueden seguir teniendo reproducciones y consumos de un contenido que generaron hace 6 meses atrás. O sea, de alguna forma todo el contenido que van generando tiene como una vigencia y una potencia mucho más interesante. Se suben 400 horas de video cada minuto. Creo que esto se los había contado. Es una barbaridad de contenido que se sube a la red. Es una red muy, muy, muy interesante. Y es una red que obviamente los obliga a trabajar con video. Tienen que sentirse cómodos trabajando con videos para poder estar en esta red. TikTok es la red ahora más de moda, más explosiva. Es la primera de las redes sociales que viene de Oriente y que ingresa fuertemente a Occidente. Tiene ya cerca de 800 millones de usuarios. Piensen que le está alcanzando muy rápidamente al volumen de personas a lo que es Instagram. Tiene en principio una población mucho más joven. Pasó este proceso migratorio de muchas personas que a medida que en Instagram iban entrando personas más de mayor edad, se fueron yendo hacia otro espacio que es TikTok. Y ahora TikTok también empieza a ser ocupado por personas de un poco más edad, pero en general hoy tiene una audiencia mucho más juvenil, tiene una dinámica muy interesante, muy, muy, muy particular, muy propia de creación de videos y de creación de contenido multimedia con los propios recursos que tiene la herramienta y con un algoritmo todavía bastante indescifrable. El resto de las redes tienen muchos años de recorrido y sobre todo quienes trabajamos mucho en esto ya entendemos un poco cuál es la dinámica, ya entendemos qué es lo que le gusta al algoritmo y qué es lo que no. Acá con TikTok todavía estamos tratando de aprenderlo, porque tiene una dinámica bien especial, pero si su audiencia es bien juvenil, ahí deberían estar trabajando, y de hecho ya hay varias, sobre todo editoriales que empezaron a trabajar estrategias por ahí. Twitter es una audiencia mucho más chiquita que todas estas, estamos hablando de, en forma activa, unos 300 millones de usuarios, no más que eso, o sea, 10 veces menos que Facebook y mucho menos, 3 o 4 veces menos que Instagram, pero tiene una importancia sobre todo mediática muy fuerte, muy fuerte. Tiene algo que es que si ustedes deciden trabajar en esa red, les va a exigir un esfuerzo muy grande en participación y en actividad. Es una red que exige estar permanentemente activo, exige estar totalmente involucrado en lo que le está pasando al mundo. Es una red que en todas las redes hay que tener muy en cuenta el contexto, y yo ahora les voy a mostrar algunas cuestiones al respecto, pero en Twitter en particular el contexto es todo, el contexto actual es todo, el minuto a minuto, qué está pasando ahora es todo, y tiene una dinámica de estar todo el tiempo en el ahora, en el ahora, en el ahora, y en lo que pasó hoy, y prácticamente lo que se publicó a la mañana ya a la tarde dejó de tener vigencia. Entonces también nos exige estar publicando contenido con mucha más efervescencia y con mucha más actividad que otras redes. Es cierto que tiene un formato más sencillo en cuanto a que no podemos publicar cosas de un texto que no sean de mucho más de 280 caracteres. Podemos subir videos o audios o imágenes, y eso suele ayudar a que los contenidos tengan más alcance que si no lo tienen, pero es una red fundamentalmente textual, ¿no? Y una red en donde prioriza la creatividad y el ingenio para introducir algo en 280 caracteres. Que no son casuales ese conteo de caracteres. Ese conteo de caracteres que al principio eran 140 y pasaron a ser 280, tienen que ver con probablemente lo que muchos hacemos con los medios de comunicación. Ustedes saben que cuando entramos a cualquier medio de comunicación, en el caso de ustedes podría ser El País o cualquier otro diario, ingresan al sitio y no digo, para no decir particularmente ustedes, ¿no? Pero probablemente muchas personas, un gran porcentaje de las personas, satisfacen su consumo de información simplemente viendo la home o la página principal del sitio y leyendo los titulares y algún texto más. Y en general, en ese espacio de texto no hay mucho más que esta cantidad, estos 280 caracteres. Entonces, lo que logró Twitter con esta extensión del texto es que las personas estén en su red, no se vayan de la red y casi se satisfagan con lo que necesitan saber en este bloque de texto bien breve. Breve, pero suficiente para informarse. LinkedIn es una red interesantísima, es una red mucho más reducida. También estamos hablando de cerca de 400 millones de personas activas,
bien profesional, en donde los perfiles, la información que tiene sobre las personas a título profesional es bien fuerte. Y entonces, si ustedes tienen un tipo de contenido que está orientado hacia acá, es como una de las redes más lindas para trabajar, porque son 400 millones de usuarios, es más reducido, digo, a otras redes, pero el nivel de actividad que tiene es muy potente y el nivel de información que hay sobre cada usuario también es muy interesante. Si ustedes tienen que llegarle a docentes, a arquitectos, a abogados, a ingenieros, los tienen muy discriminados, bien identificados, bien claros, quiénes estudian, quiénes se formaron, quiénes trabajan. Y en eso es como una red muy potente. Después tenemos, obviamente, WhatsApp, que es parte del universo Facebook, Instagram, y también se puede concebir como una red social. Spotify, por dibujar de alguna manera el escenario de los blogs, que no es de los podcasts, que no es únicamente de Spotify, pero es un universo bien interesante, donde obviamente prima la posibilidad de producir contenido en audio. También acá simbolizo con el logo de Gmail a todo lo que tiene que ver con el email marketing, que es otra forma, o es otro canal, trabajar una base de datos con mails y tratar de generar comunicaciones en esta forma. El blog o el sitio propio, en donde además de lo que pueda hacer el propio catálogo que ustedes tienen para comercializar, podrían tener una dinámica de contenidos y podría ser también tener esta línea similar a la que trabajamos en una red social. Yo ahora les voy a dar ciertos patrones estratégicos para que piensen en todo este esquema. Y Twitch, como también otra red muy efervescente, similar digo, en lo que está pasando con TikTok. Es una red bastante nueva, bastante reciente de Amazon, que primero que nada estuvo muy ligada al mundo de los videojuegos y del gaming. Hoy ya se extendió mucho de eso y hay contenido que prima el formato video, es equivalente a YouTube, con una dinámica diferente, con una dinámica muy ligada al vivo, sobre todo a la producción de contenidos en vivo, y que también es muy interesante. Digo, cualquiera de estos canales, ninguno está bien o está mal. Ninguno es que esté mejor o esté peor. Eh, Ustedes tienen que decidir, primero, en qué están en condiciones de producir, cuál es el tipo de contenido o el tipo de red en el que se pueden sentir más cómodos, si se sienten más cómodos con el texto, si se sienten más cómodos con la imagen, si se sienten más cómodos con el video, o con el audio. ¿En qué red sienten que pueden producir contenido y sentirse más cómodos? Y después entender, yo acá englobo, acá a WhatsApp, el blog y el Gmail, como tres escenarios en los cuales por lo menos no está mediando un algoritmo. Y por eso también son bien relevantes y bien interesantes. En el resto de las redes siempre está esta dinámica que les conté antes. Ustedes publican y no saben si del otro lado lo van a ver o no lo van a ver. Dependerá del éxito o no de ese contenido. En el caso del blog, el mail o de WhatsApp, ustedes tienen una red de usuarios y todo lo que publican van a ver los usuarios ese contenido. No hay un algoritmo que decida si eso se va a publicar o no, se va a ver o no. Después, el éxito o no éxito dependerá de otras razones, pero ustedes tienen una relación o un vínculo mucho más directo con los usuarios o con los lectores finales. Acá les muestro un cuadro de superposición, diríamos, de las redes sociales, para entender que, en definitiva, no es que las personas están en una red u en otra, sino que en general todos convivimos en dos o tres espacios digitales diferentes. Con lo cual, por ejemplo, los usuarios de Facebook, un 87% están también en YouTube. O por ver otro ejemplo, los usuarios de Instagram, un 66% también están en YouTube. O sea, hay porcentajes bien grandes de usuarios que conviven en más de un canal digital. Si podemos trabajar uno de estos canales bien y hacer una muy buena estrategia bien en ese canal, hasta casi les diría agotar las posibilidades que nos da ese canal, ya tienen mucho trabajo por hacer y van a tener mucho resultado ahí. Y es preferible eso que tener 2, 3, 4 canales y atenderlos más o menos y cuando tengo tiempo y cuando puedo. Porque cada canal requiere su dinámica, tiene sus herramientas, tiene su lenguaje, tiene su audiencia. Es preferible trabajar uno a fondo, o si tienen más recursos y posibilidades, trabajarán dos, pero no abran el juego a todos. Y acá voy con la clave que un poco se las mencioné, creo que el primer encuentro, que es
la clave absolutamente para todo, y la clave para que esto les funcione o no les funcione. Este es más allá de muchas cosas que vamos a ver ahora, que les voy a dar como herramientas y varios consejos más. Esta es la clave absoluta si ustedes quieren tener éxito en uno u otro canal. Contenido relevante para sus lectores, para sus compradores de libros en este caso. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen que pensarlo. Primero que nada, pensar que cada red social o que cada espacio que trabajan es un canal de comunicación. En definitiva, es un canal de comunicación hacia potenciales compradores de libros, ya sea que los compren en el e-commerce que ustedes tengan o vengan a la librería física y compren el libro. Pero es un canal de comunicación. Ese canal de comunicación solamente se construye si ustedes tienen en cuenta a sus lectores más que a ustedes mismos. Y si ustedes piensan en qué contenido le pueden producir a estos lectores para de alguna manera atraerlos, creo que de esto hablamos un poquito en la clase 1, atraerlos a la red de ustedes. Esto van a ver ahora, les voy a contar algunas cosas más y algunos ejemplos e ideas, pero entiendo que la mayoría de ustedes, por no decir todos, ninguno cumple en línea con esto. Y no solo les pasa a ustedes, les pasa a infinidad de librerías, les falta a infinidad de grandes librerías, les pasa a editoriales de todos los tamaños. Y acá está la esencia. Después ustedes trabajarán en esta misma dinámica en Instagram, Facebook, un mail, un podcast, YouTube, no importa. Pero tiene que ser un contenido que sea relevante para los lectores. ¿Implica esto trabajo? Sí, claramente implica esto trabajo. Y para tener algún tipo de resultado en algunos de estos canales, tenemos que trabajarlos. No hay mucha más esencia ahí. Hay que, o alguien que le dedique trabajo a esto, o bien trabajar el eje de la publicidad que vamos a ver probablemente la semana próxima. Son dos estrategias, las dos estrategias si van conjuntas mejor, pero en definitiva implica trabajo. Y no esperen milagros u otra cosa. A esto hay que dedicarle, y hay que dedicarle tiempo, y hay que dedicarle recursos, y es alguien del equipo, o alguien medio tiempo, o alguien tiempo completo, o lo que fuera, pero que le dedique tiempo y que piense más en los lectores que en ustedes. Y sobre todo, este contenido tiene que publicarse de manera frecuente. Esto es, porque ahí también es como una pregunta que suele aparecer o dar vueltas. Tenemos que publicar varias veces en el día, tenemos que publicar una vez por día, tenemos que publicar una vez por semana, una vez por mes. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? Se los va a ir dando la temperatura, las propias métricas y los propios números que ustedes tengan. Pero en definitiva hay un gran secreto que es la frecuencia y la constancia. Si ustedes logran decidir, bueno, vamos a publicar un contenido todos los días en Instagram, uno por día, todos los días en Instagram, bueno, mantengan esa regularidad, aún no tengan buenos resultados. Hay que mantener esa regularidad y mantenerla constante, ir probando en todo caso en qué horarios funciona mejor el contenido. Ahí yo les voy a dar algunas herramientas también para esto, pero mantengan esa regularidad. Si deciden, vamos a publicar un video de YouTube por semana, o vamos a mandar un mailing a nuestros lectores cada semana, bueno, mantengan esa regularidad. No hay un solo canal o medio digital que, si ustedes analizan la historia de ese canal, cuando lo ven hoy, es un canal de una persona, de una empresa que tiene 50.000 seguidores y tiene un alcance tremendo y parece que explotan en la red social, pero que cuando ustedes ven el histórico de esa persona, es una persona que empezó hace 3 o 4 años atrás y empezó a publicar todos los días o todas las semanas contenido, y lo mantuvo y lo mantuvo y lo mantuvo, y fue encontrando cuál es la ecuación, cuál es la manera de hacerlo, qué cosas funcionaban, cuáles no, hasta que fue encontrando la ruta solo y la hoja de ruta. Esto requiere de pensar a mediano o largo plazo. La publicidad, ya vamos a ver, nos permite acelerar estos procesos y nos permite generar una campaña que ya nos dé resultado mañana mismo, pero el contenido, tal cual como se trabaja en una red social, es un trabajo a mediano o largo plazo en el cual no vamos a obtener resultados ni hoy ni a fin de año, obtendremos resultados a mitad del año que viene. Nos va a poner en otra situación dentro de 6 meses o dentro de un año, pero claramente nos va a poner en otra situación si trabajamos bien en esta dirección. Esta es otro concepto. Ahora les voy a dar 2 o 3 conceptos de estos potentes, pero que si se apoyan en esos, de verdad van a conseguir muy buenos resultados.
Este es otro concepto muy interesante que habla de que cuanto más grande sea nuestro segmento al que le hablamos, menor suele ser este índice de participación. Que recuerden, el índice de participación, lo podemos traducir con la tasa de engagement, es esta necesidad que tenemos de que las personas interactúen y participen para que los contenidos se hagan más visibles y circulen más. Y el que sea más grande no tiene que ver con una cuestión de magnitud, de cantidad de personas, sino de diversidad de públicos dentro de nuestra audiencia. Cuanto más reducido sea el segmento al que le hablamos, más posibilidades hay de que nuestro contenido genere interacción. Y ahí ustedes, sobre todo las librerías más de corte generalista o que tienen libros de muy diversos tipos, tienen un desafío bien grande por llevar adelante, porque es un desafío difícil y que tampoco les digo que hay una respuesta bien sencilla. Las librerías que trabajan un segmento o un nicho específico, esto está mucho más claro y es más fácil. Pero las que no, es un camino más complejo en el cual o tendrán que ver a qué segmentos trabajar, o tendrán que ver si vale la pena abrir una red social para cada uno de los segmentos. Habrá que ver qué camino, qué respuesta les conviene, pero en definitiva, entendiendo esta dinámica que yo les decía antes de la oferta y la demanda, y de por qué un contenido se ve o no se ve, en función de si genera interacción o no genera interacción, y esta idea de cómo el sistema hace una pequeña muestra, y en función del resultado de esa pequeña muestra decide mostrarlo más o no, piensen que ustedes no le van a poder generar el mismo nivel de atracción a cuando publican un libro infantil, por dar un caso, y si al otro día publican un libro para contadores, y si al otro día publican un libro de filosofía, y si al otro día publican un libro de arte. Eh, es muy difícil pensar que a una misma persona le va a gustar todos esos tipos de libros. Y en general nos va a pasar que el efecto negativo de una de estas publicaciones nos va a afectar a todas las demás. Entonces es mucho más positivo, sobre todo los que pueden, porque ya per se tienen una librería de nicho, bueno, trabajen ese segmento a fondo, sepan que su nicho son los compradores de libros infantiles, o los compradores de libros académicos, o los compradores de libros técnicos, no importa, o literatura, pero bueno, es un segmento en particular, y trabajar ese segmento va a hacer que esto funcione mucho más que si hacen bueno, esto, ¿no? Trabajar como aleatoriamente con distintos tipos de contenidos. Y esto es bien importante, es bien importante que lo escriban, que lo tengan presente, que lo tengan grabado en algún lugar y sepan un poco que esto es así. El objetivo real de trabajar el canal que ustedes decidan no es vender libros. Olvídense de vender libros. Sí, pero en la dinámica real, concreta, yo sé que en el fondo nuestro sí, lo que estamos queriendo es que la persona venga al e-commerce y compre, o venga a la librería y compre los libros. Olvídense de esto ahora. Lo que tienen que hacer en el canal no es vender libros. Lo que tienen que hacer en el canal es construir una audiencia, construir personas que les interesen los libros, que tengan algún vínculo de empatía o de relación con los libros que ustedes distribuyen o comercializan. No es vender libros. Tienen que atraer a las personas que les puede interesar comprar los libros, que no es lo mismo. Y les cambia totalmente el eje de lo que tienen que hacer en la red social. Esto va muy en relación con lo que les conté hasta acá, y es una regla, es bajarlo un poco a regla empírica para ayudarlos, pero en definitiva, piensen que ustedes deciden un canal a trabajar. Supónganse que trabajan Instagram, que es un canal que suele estar bien trabajado por las librerías, y suele ser un canal en donde las librerías sienten que hay una respuesta más o menos inmediata. Ahora les voy a explicar también por qué pasa eso. Si deciden trabajar ese canal y deciden, bueno, en definitiva Daniel me convenció, vamos a estar publicando todos los días un contenido en esta red social y vamos a trabajar la red bien potente, bueno, el 70% de lo que publiquen en esa red no tiene que ser venta. No tienen que estar anunciando novedades a la venta, no tienen que estar anunciando eventos, no tienen que estar anunciando libros que están en descuento, promociones, nada, cero. El 30% como máximo, les diría, si pueden menos también, pero como máximo tendría que estar destinado a eso. El 70% tiene que estar orientado a buscar
atraer a las personas, a buscar empatía, a buscar agrado con los lectores, a mostrar, en todo caso, sí mostrar los libros, obviamente, pueden mostrar los libros, pueden contar las historias que están detrás de los libros, las historias que están detrás de los autores, pero no vender, que es diferente. Es atraer a las personas porque tienen una empatía con lo que ustedes comercializan, pero no vender. Olvídense de vender o reduzcan al mínimo posible los contenidos que publican. Esto lo que hace, en algún punto, es que el canal esté mucho más abierto y mucho más despierto y mucho más atento. Y que cuando ustedes comuniquen efectivamente una venta, circule con mucha más potencia que si lo hacen todos los días. Otra cuestión que los puede ayudar mucho a pensar esto es armar un calendario. Esto suele ayudar mucho, sobre todo al inicio de estructurar una red social o un canal. Armar un calendario, lo pueden armar en un Excel, les puedo dar una plantilla si quieren. Hay herramientas que lo hacen también, ahora les voy a mostrar alguna que lo hacen también solos. Pero en definitiva, más allá de cómo lo hagan, lo que me interesa es el concepto, es que ustedes puedan decir, bueno, se nos viene noviembre, en noviembre yo voy a publicar en este canal con esta frecuencia, que es la que puedo y que es la que me sirve, una vez por día, una vez cada 2 días, 2 veces por día, ustedes verán un poco. Voy a definir qué días, qué horarios, en qué formatos y para qué voy a publicar, en definitiva, lo que voy a publicar, y armar una suerte de calendario. Si ustedes tal vez lo pueden hacer ya mensual o lo tendrán que ir haciendo cada semana, pero ir diciendo, el lunes vamos a publicar esto, el martes esto, el miércoles esto, el jueves esto, el viernes esto. Pueden, si los ayuda, hacer alguna suerte de estructura, de decir, todos los lunes vamos a publicar un libro selecto que no es una novedad, pero que es un libro selecto que nosotros recomendamos. Todos los martes vamos a hacer un video en vivo con el librero recomendando libros, novedades que vienen al mes siguiente. Todos los miércoles un video que nos comparte alguna editorial sobre alguna de las novedades que publican. Todos los jueves un taller con una actividad de lo que fuera. No importa, pero digo, podrían tal vez también estructurarse de esta manera, ¿no? Y saber que para ayudarlos más que nada a ustedes y para ayudarlos a, de alguna forma, sistematizar el trabajo. Pero tienen que mantener la frecuencia y tienen que mantener la constancia en esta red y, sobre todo, con esto vengo después, es medir el resultado de lo que van realizando. Ahora vamos a ir con eso. Esto también les puede ayudar. Les doy como conceptos que los ayudan un poco al armado concreto de esto, ¿no? Que es esta otra regla, que lo que nos dice es que del 100% de las cosas que publican, pueden tener un 70% que sean sencillas, que sean fáciles, en el sentido del formato, que con una imagen y con un texto tal vez lo pueden resolver, y elijan un 20% de contenido especial, de un contenido que sea un vivo, que sea un video, que sea una producción que sí le lleve un poco más de esfuerzo, que tal vez es un contenido a la semana, que tiene como un esfuerzo extra de parte de ustedes, y traten de animarse mucho a jugar. En esto también hay mucho de experimentación, olvídense de las fórmulas mágicas, de que esto funciona siempre. Hay que jugar y hay que animarse y a decir, bueno, a ver si esto funciona o no funciona y probarlo. Y ir midiendo a ver qué le pasa a eso. Y animarse a tener ni siquiera una publicación por semana, tal vez una cada 2 semanas, que sea un poco más alocada y que sea un poco diferente a lo que vienen haciendo y medir cuál es el impacto. En definitiva, es muy importante que sigan ese camino de armar un calendario, definir qué van a publicar, hacerlo, medir el resultado, en alcance sobre todo, ver cuáles son las publicaciones que realmente tuvieron un alcance potente, cuáles las que no tratar de interpretar por qué no, y si ya hay que descartarlas o hay alguna otra cuestión que por la que no vale la pena, y las que tienen un alcance importante, bueno, a ver qué aprendemos de acá como para seguirlas replicando las siguientes semanas. Y otra vez así, cada semana, cada 15 días, cada 10 días, cada mes, lo que ustedes definan, pero ir haciendo este análisis y este ejercicio. Otra vez, ¿requiere trabajo? ¿Requiere esfuerzo? ¿Requiere tiempo? Sí, definitivamente es así. También tiene un retorno bien concreto y lo van a ver, pero no esperen soluciones mágicas, ni esperen que haya como un pequeño secreto que hace que la red explote y porque explota entonces llueven las ventas.
no hay el camino es el trabajo, es el esfuerzo y es hacer una constancia de publicaciones en una red y pensar, hacer el ejercicio, sobre todo de pensar más en nuestros lectores, en nuestros compradores de libros, más que en nosotros mismos. Les voy a dar como 2 o 3 cositas así puntuales. El tiempo es, con el tiempo que tenemos no es fácil profundizar al extremo, pero sí por lo menos algunas cuestiones que son bastante básicas e importantes para que las publicaciones que hacen funcionen. Las voy a concentrar en Facebook e Instagram. Traje, más que nada tengo como varios ejemplos de editoriales, pero no importa eso en el caso. Lo que quiero es como que vean algunas cuestiones bien específicas. Por un lado, la cuestión de pensar en cada publicación cuál es el objetivo que tienen, para entender también cuál es el resultado que están esperando tener. Si en este caso, por ejemplo, el objetivo es que la persona haga clic y vaya a un sitio, en este caso es a ver la ficha de este libro o a comprar este libro y demás, bueno, la ficha o el link de esto está puesto. Fíjense cómo ven las personas los posteos. Hagan siempre el ejercicio de ver cómo se ven las publicaciones en un celular, porque es en el 80% de los casos los contenidos se consumen en dispositivos móviles, y en un dispositivo móvil la persona lo que ve es este extracto del texto, una imagen, los comentarios, las reacciones, pero el link quedó oculto, si se quiere, debajo de todo el texto y me obliga a mí a apretar el más para ver todo eso y para ver al final de todo el link, que es lo que suponemos, no lo digo, pero suponemos nos interesaría, que es que la persona haga clic y vaya al sitio a comprarlo. Entonces, pensemos cuál es el objetivo que tenemos y tratemos de realmente ver cómo queda ese contenido una vez que lo publicamos. Es muy importante vincular a las personas, si tenemos autores reconocidos, o a las editoriales, o a otras librerías, o a organismos. Siempre esta idea de etiquetarlos y asociarlos es súper importante, hace que se pondere y se visibilice mucho más. Es muy importante que si piensan acciones de tipo lúdicas o interactivas, ocurran dentro de la propia red. A ninguna de las redes les agrada que las personas se le vayan de su sistema, por esto mismo que les vengo contando. Entonces, si yo acá hago, en este ejemplo, un quiz o un juego que transcurre en un sitio que está fuera de Facebook, es muy probable que esto no funcione. Es muy probable que esto no funcione. Tiene muchas más probabilidades de que funcione si este quiz, si este juego, si esta interacción ocurre dentro de la propia red social y no obliga a que la persona haga un clic y se vaya a otro espacio a divertirse, porque no es lo que quiere ni Facebook ni Instagram. El contexto. Acá me voy completamente de eje y les muestro un caso de Starbucks, ¿no? Pero el contexto es absolutamente importante tenerlo en cuenta. Ustedes no pueden definir una estrategia, más allá de que, yo les decía, armen un calendario de publicaciones, no pueden pensar ese calendario de publicaciones sin tener en cuenta que, por ejemplo, ahora tenemos un mundo explotado por una pandemia. Ahora es como muy evidente, a veces no es tan evidente, pero tenemos que tener en cuenta que a quienes les hablamos son a personas, y esas personas están viviendo en un mundo y están viviendo con un contexto, y tal vez recuerden esto que yo les contaba en la primera clase, las personas ingresan a una red social para entretenerse, para divertirse, para pasar el rato, no están yendo a buscar comprar libros. Están yendo a pasar 2 o 3 minutos de su tiempo en un scroll a ver qué encuentran. En ese ver qué encuentran, si nosotros estamos muy fuera de contexto y les comunicamos la venta del libro, la oferta de un libro, va a ser mucho ruido, mucho ruido. En esto Starbucks en particular es bien inteligente, aprovecha el momento, sale con campañas diciendo que, bueno, que les da café gratis al personal médico, o juegan con esta idea que hacen siempre de escribir en la taza, y bueno, la verdad, no te entiendo nada porque tenés el barbijo, pero no importa, venía a comprar el café igual. Entienden bien la dinámica del contexto. Y después, creo yo que una red de contenidos que hace muy, muy bien las cosas es Netflix, y que las hace muy en línea con algunas de estas cuestiones que les cuento, que no tiene que ver con una cuestión de recursos, realmente. Yo sé que a veces uno trae un ejemplo así, parece como, bueno, ellos tienen todo un equipo,
Sí, obviamente lo tienen, pero no tiene que ver en esto con recursos, tiene que ver con entender a quién le están hablando. Y entender que ellos podrían hacer esto o podrían decir todos los días publicar, contar cuáles son las novedades que hay en su sistema, cuáles son las series nuevas que subieron, las películas nuevas que subieron y ya. No hacen eso. No están saliendo a vender eso, ni están saliendo a decir, bueno, ofertas, descuentos, promociones, nada. Salen a buscar empatía con personas que son fanáticas de ver las series y las películas. Acá los primeros ejemplos que les muestro son de... El primero, sobre todo, los dos primeros son de Argentina, ahora les voy a mostrar de otros lados, entonces son un poco locales en la terminología, ellos trabajan muy bien en eso, trabajan en cada país, y ahí sí es una cuestión de recursos, pero no, que a ustedes tal vez no les interesa tanto, pero en el caso de ellos sí trabajan localmente con cada país. Pero bueno, acá dice, ¿no? En Away, que es una de las series nuevas, se llaman todo el tiempo desde la nave espacial a la Tierra y se ve mejor que cuando mi vieja, que nosotros le decimos a las madres, me llama de acá de Bursaco, que es una ciudad de Buenos Aires. Eso es más ciencia ficción que el viaje a Marte. Después, algo bien lindo del tercer ejemplo, no es solamente hacer una encuesta, no es solamente decir, bueno, ¿qué libro eligen? ¿Qué etapa del libro les gusta más? Sino incluso involucrarse, tener algo interesante que es difícil, ¿eh? No digo que sea fácil, pero que es bien interesante es cuando una red social toma un tono personal. No es una librería, no es un organismo, no es una empresa que me habla. Hay una persona detrás que escribe esto, y si toma un tono personal, hay muchas más posibilidades de que el mensaje genere cierta empatía. Entonces, no solamente decir, bueno, hacemos una encuesta, ¿cuál es el libro que más te gustó leer? Y damos un sorteo. Es eso, pero además yo, en este caso Netflix, me involucro y te digo cuál es la que me gusta más. Yo te digo cuál es la que me gusta más y sobre esa base te invito a que vos me digas cuál es la que te gusta más. Eh, este tipo de juegos lúdicos, pero bien simples, ¿no? Y acá sí está forzando al algoritmo a que haya interacción, de alguna forma. ¿Cuál es el mejor lugar de la casa para ver Netflix? Esto también, ¿no? Tuve que salir a comprar panuelitos después de ver esta parte de la peli. Díganme que no estoy solo. No me está hablando Netflix, me está hablando claramente una persona. Ustedes podrían trasladar esto a muchos de los libros que tienen, a muchas de las historias que tienen. 4 temporadas, 71 capítulos, 3.250 minutos y por fin pasó lo que tenía que pasar. Involucrarme mucho más en la relación que tengo con personas que estoy esperando que son lectores, que les interesa comprar libros, que les interesa formarse, que les interesa la literatura infantil, lo que fuera. Piensen más en esa persona y en qué le puede interesar ver cuando abre el dispositivo. Que no es necesariamente ofertas, descuentos, lanzamientos, novedades, eventos. Tienen que correrse mucho de ese eje, si esperan tener resultados. Después, Instagram es una red en donde claramente tienen que saber cuidar mucho la estética, no solo de cada publicación, sino incluso de cómo se va armando el perfil de la librería, del canal que tengan. No necesariamente ahí voy con una cuestión que se me va ahí como en el furcio. No necesariamente el canal que tengan tiene que ser el canal de la librería. Ustedes pueden construir un canal en cualquiera de estas redes que tenga más bien el concepto de atraer a sus lectores, que obviamente está soportado o sostenido por una librería, pero que no es el canal de la librería. Puede ser un canal de lectura de algo o que comparta una mirada o que trate de trabajar una audiencia de lectores, pero no es el canal de la librería. Austral traigo también el ejemplo porque la verdad que la estética de fotos que compone y demás está súper bien, súper bien. Acá también otro ejemplo de Austral también con Bradbury. Hay mucho de esto porque claramente es una red en donde lo que prima es sobre todo la imagen y después viene la información que viene con la imagen. Acá juegan, por ejemplo, con el texto, volcando un párrafo del contenido, no solamente diciéndome esta novedad editorial ahora disponible, sino volcándome algún diálogo, en este caso bien atractivo. Las reseñas, en este caso, Libros del Asteroide, también es muy linda como trabaja la estética de las fotos y suele hacer esto a veces de traer reseñas, pero no reseñas de
medios, de lugares reconocidos y demás, sino de los propios lectores que van compartiendo comentarios y de alguna forma los vuelve a volcar en una publicación. Y es una forma de empezar a armar audiencia. Blacky Books también es linda la manera de mostrar las imágenes y sobre todo de lograr algo que en los sitios, y esto un poquito lo hablábamos el jueves, cuando ustedes visitan un sitio de e-commerce, de una librería, generalmente el libro es la tapa que se mandó a imprenta, que es una imagen y un texto, pero se percibe poco del objeto libro. Y es interesante si la foto logra transportar o trasladar ese objeto libro en toda su dimensión, ¿no? Para eso Instagram es muy potente. Mostrar una agenda, por ejemplo, no es nada más mostrar la agenda como el producto que me acaba de llegar del editor y ya. Es mostrar la agenda en uso, en actividad. Se requiere claramente un mínimo trabajo de composición de estas imágenes y de pensamiento de estas imágenes y de para qué las publico. Lo primero que va a ver la persona es esto, que a partir de lo que le genere esta imagen, va a estar dispuesto a abrir el texto, interactuar o ver lo que ocurre. Algunas cositas así como bien puntuales. Ustedes piensen que ustedes tienen en Instagram, sobre todo, tienen un nombre de usuario, que es el arroba y el nombre de usuario, y tienen como el nombre de la cuenta, que ahí sí pueden jugar con un nombre más extenso, con más palabras y demás. Bueno, las dos cosas indexan en una búsqueda, en un posicionamiento, en que alguien busque en Instagram, las dos cuestiones buscan. Entonces, si yo tengo dentro de mi nombre la palabra libro, no, si alguien está buscando cuestiones relacionadas con libros, es más fácil que aparezca mi cuenta como un posible resultado. Este resultado además está segmentado geográficamente en función del lugar en donde yo estoy buscando. Entonces, piensen un poco en eso, en qué palabras, no solamente poner el nombre de la librería, sino qué otros conceptos, palabras o temas tienen un límite de caracteres, pero pueden extenderse bastante, y tal vez pueden poner, no sé, literatura infantil y juvenil, libros para todas las edades, literatura clásica de la mejor, no lo que ustedes quieran, pero pueden salirse de únicamente poner el nombre de la librería. Traten de trabajar con la cuenta empresa. Ustedes pueden tener una cuenta persona y pueden cambiar la cuenta empresa. Si tienen una cuenta empresa, les permite tener estadísticas de cada una de las publicaciones que hacen, les permite agregar bastante más información al perfil personal. Incluso pueden poner un botón, pueden poner la dirección física o pueden poner un botón de contacto. Que es como que pueden enriquecer mucho más el perfil, que el perfil en Instagram sobre todo, no en todas las redes, pero en Instagram es algo bien importante que ustedes pueden cuidar muy bien. O sea, el perfil es un espacio en donde realmente ustedes deberían ver si hoy tienen la dirección física, los horarios, un botón de contacto, el botón a la tienda con e-commerce, complementar muy bien este perfil. Si tienen una página en Facebook, vincularlas. Si tienen un e-commerce, deberían tener un e-commerce relativamente nuevo y hecho con alguna de las plataformas que fuimos viendo, como Shopify o Magento, o alguna estructura bien sólida y bien nueva. Si tienen eso, pueden integrarlo con Instagram Shopping, y esto significa que las personas casi que pueden comprar directamente desde la propia red, pero para eso necesitan tener una cuenta empresa y necesitan tener un e-commerce por detrás, bien montado, nuevo y con alguna arquitectura de estas nuevas. Y pueden ejecutar publicidad también, que es un tema al cual le vamos a dedicar una clase entera. Después, una cuestión bien importante es que, bueno, en Instagram no se pueden poner links en los posteos. Si ustedes son usuarios ya un poco lo deben saber. Esto tiene que ver un poco con esta dinámica de Instagram de tratar de que las personas no se vayan de la red, ¿no? Pero un truco, hay varios, pero una posible solución es usar esta herramienta que se llama Linktree, que nos permite agregar hacer que el único link que podemos poner en nuestra cuenta, que es el que se pone en el perfil, sea una especie de botonera que se expande y en donde ustedes pueden poner los links que quieran. Entonces, si tienen varios links que quieren poner en su perfil, quieren poner, no sé, un lugar donde suelen poner los eventos de la librería, otro lugar que es la tienda y otro lugar que no es la tienda, que es un sitio institucional de la librería.
quieren poner un lugar en donde estén las ofertas o descuentos, no importa, pero necesitan poder contar varios links. Bueno, esto les permite armar un botoncito y que de ese botón se desplieguen muchos más y puedan sumar todo esto que quieran contar en el perfil propio de Instagram. Otra cosa bien interesante que no es tan conocida, pero que les puede ayudar mucho de Instagram, es que en la parte de configuración hay un bloque de negocio y dentro de ese bloque hay un bloque de respuestas rápidas, en donde ustedes pueden configurar ciertas respuestas rápidas que les permiten responder a las preguntas más habituales de una manera bastante rápida. Entonces, ¿qué es lo que generan? Bueno, generan que si ponen ustedes en el momento de responder, o quien administre la cuenta, la palabra pago, cada vez que tipeo la palabra pago, automáticamente se escribe, podés pagar con todas las cuotas, con todas las tarjetas, sin interés, usando PayPal. Cada vez que alguien consulta por un medio de pago, pueden escribir esto rápidamente y además, de alguna forma, saber que siempre van a estar comunicando lo mismo, ¿no? Que no depende del criterio, del humor de quien administre la cuenta, sino que van a saber que siempre se va a publicar lo mismo de la misma manera. Traten de pensar en contenidos, traten de salirse. Yo sé que es difícil y sobre todo es difícil para un eje de trabajo dentro de una librería, pero no hay otra forma de hacerlo. Piensen que es más difícil todavía para una casa de comidas o para una agencia de turismo. O sea, no hay otra forma de hacerlo. Si ustedes quieren trabajar seriamente una red social y que esa red social les retribuya con ventas, con alcance, con audiencia, no hay otra manera que es volcar contenido que sea relevante para los lectores. Y acá hay infinidad de posibilidades. Digo, pueden volcar adelantos que ustedes tengan de libros, entrevistas a autores, entrevistas a editores, ustedes mismos o el librero que quiera dar la cara, digo, y mostrarse y contar recomendaciones o estar dispuesto o abierto a recomendaciones. Generar eventos, los mismos eventos que, bueno, hoy están obligados o más o menos obligados a hacerlos virtualmente, pero los mismos eventos que siempre generaban físicamente los pueden trasladar al universo virtual. Pueden dar ideas, conceptos, obviamente compartir noticias, informaciones. Todo tiene que tener un eje de generar empatía, atracción con los lectores, que se supone son los que van a comprar los libros. Pero no piensen en la venta, antes que nada, no superpongan la venta a cualquier otra decisión. El otro eje fundamental son los hashtags, sobre todo en Instagram, en todas las redes sociales han cobrado como un tenor bien grande, pero en Instagram es bien fuerte. En Instagram en particular, ustedes pueden usar hasta 30 por cada publicación. Ahora les voy a mostrar un pequeño truco para mostrar eso y que no quede tan horrible, que es esto que expongo en el tercer punto. Deberían buscar, también les voy a mostrar ahora una herramienta para pensar un poco estos hashtags, cuáles usar y de qué manera, pero deberían buscar hashtags que tengan mucha actividad, mucha interacción, y aquellos que tal vez no lo tienen tanto y están como más escondidos. Ustedes piensen que los hashtags en todas las redes, pero en Instagram más que nada, pero en todas las redes cumplen varias misiones. Una es decirle al algoritmo de qué trata esto que estoy publicando. ¿No? Tratar de ayudarlo al algoritmo a hacerle entender de qué trata o de qué va esto que estoy publicando. Lo otro tiene que ver con que las personas puedan encontrar contenidos en relación a cómo están organizados estos hashtags. Si no tienen ningún hashtag, es difícil que una persona encuentre un contenido que sea el nuestro, que tenga que ver con esto. Ustedes, si hacen búsquedas, van a ver que hay hashtags que son tremendamente masivos y que tienen una actividad todo el tiempo se están publicando contenidos, y hay otros que están un poco más frenados, que habrán tenido 50 publicaciones que no tuvieron mucho más y quedaron ahí pausados, y ustedes rápidamente pueden estar ahí entre los más destacados. Es la manera de navegar contenidos, en definitiva. Y ustedes también pueden usarlos intencionalmente para organizar sus contenidos. Yo les decía, no pueden poner links en el perfil, pero sí pueden poner hashtags. Y ustedes podrían ir construyendo hashtags propios que no tienen que ver con una cuestión de posicionamiento o de búsqueda, pero sí de organizar los contenidos que ustedes publican. Por ejemplo, todos los libros, toda la literatura de ciencia ficción, inventan un hashtag para eso
Y todos los libros de ciencia ficción que publiquen, que hagan una publicación al respecto, bueno, los alinean o los asocian a ese hashtag. Y van generando como especies de subpáginas dentro de su propio perfil. Esto era un poco lo que les decía antes. Si ustedes en un comentario, ustedes hacen la publicación, en la publicación pueden poner hasta 30 hashtags, y en un comentario ponen, vuelvo para atrás, en el comentario de la misma publicación que ustedes hicieron, empiezan el comentario con 5 puntos, uno debajo del otro, y después ponen los hashtags, lo que va a suceder es esto. Es como que se colapsa toda la información. Es esto que ven aquí. Van a ver al nombre, en mi caso, mi mismo usuario, que comentó algo, queda con los 2 corchetes, los 3 puntos, los hashtags no se ven, quedaron invisibilizados. Ahí adentro yo puedo haber metido 30 hashtags. Ayudan a que se posicione, a que se visibilice el contenido y no queda tan horrible o no queda tan expuesto a toda esa cantidad de palabras, ¿no? Es un pequeño truco para hacerlo. Después hay muchas herramientas, la verdad que hay muchas y muy buenas. Esta es una de las que a mí más me gusta, que se llama allhashtag.com, que les permite a ustedes poner uno y les genera automáticamente muchísimos y además les da cierta información de actividad de estos mismos términos y pueden rápidamente ver cuáles usar para la publicación que están haciendo. Si están en una situación de recién empezar a trabajar la red seriamente, al principio lleva tiempo esto, pero después empiezan a automatizar procesos y a entender cuáles son las palabras con las cuales tienen que trabajar más habitualmente, ¿no? Esta es otra muy linda herramienta, pero esta ya es una herramienta que la parte más linda o más jugosa es paga, que se llama hashtag expert, y se usa con el dispositivo móvil y les da mucha más información y mucha más métrica de cuál es el impacto que tiene cada uno de los hashtags. Con todo esto también voy a cuento de lo que les decía al principio. Es muy importante que trabajen un canal y que dominen ese canal y dominen las reglas de ese canal mucho más que trabajar muchos a la vez. Fíjense que solamente estoy viendo detalles o particularidades de Instagram y dominarlo ya parece muchas cosas, pero es la manera de hacerlo bien. Y es preferible eso que tener 2 o 3 o 4 canales diferentes. Después, otra cosa que ayuda mucho en Instagram en particular es participar muy activamente en otras redes, en otras librerías, en autores, en editoriales, o en lectores, digo, y participar como ir a buscar y a responder o a comentar publicaciones de otros y dar realmente la nota de que están ahí e incluso seguir de alguna forma bastante intencional a editoriales, librerías u otros actores que tengan que ver con la industria. Otra cuestión bien importante que le atañe a Facebook, a Instagram, a Twitter, y lo menciono porque lo veo que es bastante descuidado, que prácticamente todos los perfiles tienen un bloque de información que es como un poco obvio, pero que no suele estar bien completado, que muchas veces quien generó la cuenta o la red social la generó, completó las cosas un poco a las apuradas, nadie le dio demasiada intención y así es como quedó. Y es el primer elemento que ven todos los usuarios, es el primer elemento que ven todas las personas. Y en muchos de estos elementos ustedes pueden poner, en el caso de Facebook, pueden poner la ubicación geográfica del negocio, pueden poner los horarios de atención, pueden poner los medios de contacto, un teléfono, un mail, lo que fuera. Es muy importante que le dediquen, aunque sea un ratito, a esto y a ver qué información tienen volcada en el perfil, en la información de la página, y si tienen todos los campos que les da el sistema cubiertos. De hecho, en Facebook, por ejemplo, tienen un botón que pueden agregar que no lo utilizan mucho, pero que es realmente muy útil, porque podrían poner acá un botón para que lo llamen por teléfono, para que dispare un mail o para que inicie un chat, lo que fuera. Y que es, de nuevo, es lo primero que ven la mayoría de los usuarios, es el perfil de la cuenta. Más herramientas. Esta herramienta es bien interesante, se llama Planks, ahí abajo está la URL, después yo les paso también en el mail, más allá de que tienen el video, se los paso en el mail estas URL.
Planks.com. Es una plataforma en la cual ustedes van a poder poner cuentas de terceros, la propia también, obviamente, pero pueden poner cuentas de terceros, y les va a permitir hacer un análisis. En este caso, por ejemplo, la primera que puse es Gustavo Gili. Les va a decir la cantidad de seguidores que tiene esta cuenta en Instagram y esta tasa de engagement que les mencionaba antes. Esta tasa de interacción que tiene esta editorial con sus lectores. Todo varía bastante dependiendo de la fórmula que se toma, pero en líneas generales, una tasa que está entre el 1 y 2% es una tasa, digamos, normal, por decirlo de alguna manera. Abajo de 1% es claramente mala, y arriba de un 2-3% es claramente buena. Es muy difícil que tengan una cuenta que tenga mucho más de un 5 o 6% o 7%. Son cuentas realmente muy, muy bien hechas. Hay algo importante con esto que tiene que ver mucho con todo lo que les fui contando hasta acá, que es que cuanto más chico sea la audiencia que tengan hoy, más alto va a ser este índice. Si ustedes tienen una audiencia hoy de no mucho más de 5.000 seguidores, es lógico también tener tal vez tasas de un 10%, 12%, 15%, pero mantener esas tasas a medida que la audiencia va creciendo, sobre todo cuando supera 10.000 seguidores, ya es mucho más difícil y es casi imposible. Esto, a ver, lo lindo que tiene esto es que ustedes pueden ver y analizar cuentas de terceros, ver qué están haciendo y qué resultados les está dando y tratar de ver si hay alguna en particular que ven que tiene como un índice muy alto, bueno, ver qué trabajo están haciendo para que eso ocurra. De hecho, pueden generar una suerte de reporte, y en este reporte les va a indicar con más grado de detalle qué cantidad de seguidores y seguidos tiene, cuál es el porcentaje general que tiene de interacción en cada una de las publicaciones que hace, cuáles son las menciones, como que les hace un análisis de la cuenta bien interesante. Incluso pueden ver cuál es la frecuencia, esto que les hablaba, ¿no? Esta cuenta en particular, ¿qué frecuencia está teniendo? Si está en ascenso, la mantiene hace tiempo, de pronto está teniendo mucha actividad, abandonó la actividad, y qué está haciendo para obtener el resultado que está teniendo. En este caso, por ejemplo, la de Me Gusta Leer, que no me acuerdo si tomé la de España como ejemplo o la de... No, esta es la de Argentina. Hace medio posteo por día, o sea, una publicación cada 2 días en promedio en su cuenta de Instagram. Y después también puedo ver de esta cuenta, que no es una cuenta mía, es de una cuenta de un tercero, cuáles son los momentos del día en que está publicando y qué resultados les está dando. Qué nivel de interacción o de participación está teniendo en esos momentos. Fíjense que el trabajo está muy relacionado con las métricas y con ir siguiendo estos números, ir siguiendo estos datos. De hecho, ustedes deberían entrar a sus propios perfiles y medir qué es lo que les está pasando. En cada cuenta de Facebook o de Instagram pueden ver las estadísticas. Hay un panel profesional que vamos a ver la semana que viene cuando ingresemos en la parte de publicidad, cómo ingresar y cómo registrarse para los que no lo han hecho, que se llama Business Facebook. Y acá hay una herramienta que se llama Creator Studio de Facebook, que les permite ver muchas de las estadísticas que tienen en su propio sistema. A mí me pregunta Antonio si es gratis. Este que les mostré recién, que es Plans, es gratis con una limitación de cuentas por día. Ahora sabes que no recuerdo exactamente, pero creo que te dejaba revisar hasta 5 cuentas por día o algo así. Y obviamente después tiene un sistema pago mucho más robusto y más complejo, pero les da mucha información de manera gratuita. Una muy linda herramienta para gestionar la labor en las redes sociales es OnlyPult. Es una muy, muy, muy linda herramienta. Les permite trabajar, si ven ahí en la imagen, la mayoría de las redes sociales que existen hoy, trabajarlas juntas o trabajar una sola. Esta sí es paga, es una herramienta paga. Que acá hay que siempre equilibrar qué pro y contra me da pagar. Suelen ser abonos mensuales, pero tienen que ver también con
cuánto mejor nos da el rendimiento que hacemos en la red, cuánto nos ahorra en trabajo o en tiempo concreto. A veces nos quejamos un poco del tiempo que nos demanda esto y de si vale la pena o no vale la pena. Bueno, muchas veces estas herramientas ahorran tiempo en la gestión, en la publicación, porque hacen que las cosas sean más fáciles y más amigables, y entonces el costo que tenemos lo compensamos en ahorro de tiempo. En este caso es una muy buena herramienta para gestionar las publicaciones, para programar. Ustedes pueden programar qué días de la semana se va a publicar qué, para gestionar todo lo que sean los comentarios que aparezcan en la red, todos los mensajes. Es de las plataformas que a mí más me gusta, junto con Hootsuite, que es otra un poco más conocida, que tiene esta idea del calendario. Fíjense en la imagen, es bien evidente que lo que les contaba antes del calendario, bueno, acá lo hace, lo plasma, y ustedes pueden decir, bueno, el martes voy a publicar este video, el miércoles esto, el jueves esto, el viernes esto, en esta red, en esta otra red, en este grupo, y ya digitan, terminan la semana o terminan los 10 días y analizan cuáles fueron los resultados que hubo de esas publicaciones y si estuvieron hacia arriba o hacia abajo de lo que venían haciendo. Iconosquare, Hootsuite también tiene una parte gratuita muy reducida. En general, estas sí son herramientas de gestión paga. Iconosquare es una herramienta exclusivamente para Instagram, que tiene una parte gratuita bien amplia, la verdad que acá sí es bien extensa, y es muy buena para, si ustedes solamente quieren concentrarse en Instagram, la verdad que es muy buena, incluso les da este detalle de saber de los propios seguidores de ustedes, en qué momentos del día o qué días de la semana están más activos. Metricool es otra herramienta que la parte gratuita es una herramienta española, Metricool, y digo, de un equipo de desarrollo español. Les permite gestionar muchas redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y demás. La parte gratuita en general está más que nada limitada a la cantidad de cuentas que quieren administrar o la cantidad de redes que quieren administrar, pero tiene como mucho techo para crecer con la parte gratuita. Y se las recomiendo que la prueben, que hagan el ejercicio de probar el bloque gratuito y lo conecten contra alguna de las redes que hoy gestionan. Les va a dar muchos reportes, mucha analítica, les va a facilitar ese trabajo de ver qué le está pasando a lo que publican, cuánto es el alcance que están teniendo, si está mejorando, si está empeorando, cuáles fueron las mejores publicaciones que hicieron, cuáles fueron las peores. Hay mucho de análisis que tiene que realmente funciona muy bien. Incluso pueden como automatizar los informes, les pueden generar una especie de informe que se envíe por mail todas las semanas. Tiene muchas cuestiones. Y lo ven visualmente simple y fácil de gestionar, ¿no? Esto, además, si no son ustedes quienes directamente lo gestionan, les ayuda mucho en ver cuál es el resultado del trabajo de quien lo esté llevando adelante. Y Rival IQ es una herramienta paga, de las más sofisticadas y complejas. La verdad que tiene algunas cuestiones bien interesantes, pero que suele ser también caro y no tan sencillo de amortizar. Pero tiene una parte gratuita que es como la generación de informes de cuentas propias o de cuentas de terceros, que está realmente muy bien porque lo que hace es un análisis bastante profundo de una cuenta y les devuelve un reporte y les va a dar no solo este dato del engagement que conversábamos al principio, sino que les va a mostrar cuáles son las publicaciones que esta cuenta, yo acá estoy comparando, me gusta leer con Planeta de Libros, y entonces les dice cuáles fueron las publicaciones de ambos que tuvieron mejores resultados, cuál es la cantidad de publicaciones por día promedio que están haciendo cada una de estas redes, por semana, cuántos hashtags, fíjense la relevancia que tiene esto como para analizar cuántos hashtags en cada una de las publicaciones están haciendo cada una de estas redes. Les hace un detalle bastante claro, pero a la vez bastante profundo de cualquier red que ustedes quieran analizar. Y esta parte de este informe es gratuito, también con ciertas limitaciones en cuanto a cantidad de informes que pueden generar por día o por semana, pero es gratuito. Repost es una herramienta de las más conocidas de Instagram, pero la menciono también. Es una herramienta que permite republicar, porque en Instagram no hay nada como un republicar o un retweet. Acá ustedes pueden republicar un video, una imagen o una publicación de otro. Y hasta aquí, porque no me quiero meter todavía con
Facebook Insights, que van a ver que es una herramienta bien, bien, bien interesante. Paro acá, hago una pausa. ¿Cómo venimos hasta acá? Dudas, consultas, ¿entendieron los conceptos que traté de transmitirles? ¿Lo ven posible? ¿Lo ven totalmente inviable? ¿Quieren comentar algo? Los dejé mudos. ¿Está más o menos claro el trabajo que hay que hacer? Digo, yo... eh, Antonio, no sé si te entiendo la pregunta, pero siempre hablé de libros. Hablando de libros, me preguntás. Eh, y, Sí, me refiero que si recomendarías algún libro de que hablen de todo esto de las el herramientas de Facebook. libro. Sí, sí, mira, me voy a anotar y les paso, porque en realidad hay muchos libros muy recomendables, pero con distintos focos o ejes. Eh, Porque están los libros que son más meramente técnicos y están los que son un poco más conceptuales o estratégicos. A mí, por ejemplo, me parece como un gran referente en el tema, y tiene varios libros publicados, es Seth Godin, que lo pongo por aquí. Eh, es más para pensar la cuestión conceptual y estratégica. Es alguien que desde hace muchos años supo visualizar muy bien cómo funcionan las redes y cómo trabajar en ellas. Y después hay uno más reciente, un libro bien reciente que, déjame buscar el nombre exacto. No, bueno, me lo voy a anotar y ahora se los mando, así no perdimos tiempo, pero que habla sobre cómo, cómo algo se hace viral, Viral, ¿no? de una forma, ¿no? Eh, y que está muy, muy bien, porque es como la construcción casi algorítmica de cómo ocurre, que la verdad que, insisto con este concepto, es matemático, es puramente matemático. Hay cuestiones que hacen que el algoritmo termine haciendo que un contenido circule más que otros. Lo que yo trato de transmitirles a ustedes es que eso nunca va a ocurrir si ustedes lo único que hacen en la cuenta es publicar las novedades que tienen en el mes, publicar ofertas, publicar descuentos, ser totalmente autorreferenciales. Eh, no va a ocurrir porque están hablando de ustedes, no va a haber interacción del otro lado. Puede ser que en algún momento por algún título tengan un poquito más de movimiento que por otros, pero en general no va a pasar nada. Sí, ahí, bueno, ahí me quedé leyendo lo que me ponías ahí, Rita. Sí, exacto. O sea, yo menciono varias herramientas. En todos los casos van a tener como una prueba gratuita. Es como para que sean ustedes quienes lo gestionen. O si hay alguien, un tercero, vean cuál es con la que se sienten más cómodos. Hay millones, la verdad que hay millones de herramientas. Estas que yo les menciono son las que más me han gustado a mí en todo este tiempo de trabajo. Sobre todo en lo que tiene que ver con gestión. OnlyPult y Hootsuite son dos herramientas para trabajar varias redes o varios canales y que les dan una suerte de todo en uno. O sea, pueden administrar los contenidos que van a publicar, programarlos, no tienen que estar en ese horario, en ese momento programándolos. Tienen toda la gestión de comentarios, mensajes y demás, que es importante que la sigan. Es muy importante que sigan qué es lo que le pasa a nivel comentarios y mensajes a los contenidos. Y después toda la analítica, entender qué le pasó a esos contenidos después de una semana. Y tratar de alguna forma de hacerse el ejercicio de que lo que hacen, lo hacen no para vender libros, no hoy para vender libros, lo hacen para que ese canal crezca, para que ese canal se construya, para que ese canal se desarrolle. De eso van a venir la venta de los libros. Pero todo el trabajo que hacen tiene que ver con eso.
Entonces, pasa mucho por ahí. Después, bueno, Metricool es una herramienta muy simple y ya les digo, la parte gratuita es muy grande, la van a poder aprovechar bien y es más que nada para métricas, pero los van a llenar de métricas de lo que le está pasando al sitio para entender, a la red social, para entender hoy en qué punto están reales. No, córranse el eje de seguidores o fans. Entiendan cuál es el alcance real que están teniendo con lo que publican. ¿Cuál es el alcance real? Que ya vamos a ver la semana que viene. Es abismalmente diferente cuando hablamos en términos de publicidad, lo que pueden alcanzar de manera orgánica y de forma publicitaria. Estas redes persiguen que la publicidad sea lo que funcione, pero eso no quita que el trabajo orgánico sea muy, muy relevante. Y si ustedes no hacen nada, no van a obtener resultados. También me parece una obviedad, pero es así de evidente. El trabajo que ustedes hagan en las redes sociales los hace visibles, los hace llegar a lectores, y los hace llegar a lectores que le van a comprar o a través del e-commerce o a través de la librería física. Zaida, alguna estadística de retorno, estoy pensando. A ver, en realidad, el retorno, para hablar bien en concreto, el retorno de la inversión, eh, un poco lo que yo les trataba de transmitir, primero que nada, que es a largo plazo, no es tan evidente en la acción concreta, no es tan evidente, no lo va, no es que a partir de ahora empiezas a publicar contenido todos los días y entonces por el costo que te lleva eso, que es el tiempo de una persona, medio tiempo o una jornada completa haciendo esto, vas a tener la venta de libros que te van a cubrir eso. Eso en el inmediato no va a ocurrir. Eso va a ocurrir en un largo plazo y en un largo plazo que dependiendo la energía que ustedes le pongan, el trabajo que le pongan y lo acertado que lo hagan, va a ser 4 o 5 meses por lo menos, y si no más, pero en donde después sí la van a ver con bastante evidencia y van a poder corroborar que efectivamente ese recurso humano, porque en general se va a requerir un recurso humano que genera ese contenido, retorna en X cantidad de venta a las librerías. Y les insisto, o sea, la idea es que ustedes puedan medir absolutamente todo, porque para eso van a tener también que amigarse mucho con el Analytics o con la herramienta de e-commerce que fue para monitorizar todo ese circuito. En Analytics, ustedes hay un bloque, yo les mostré el bloque de los medios y las fuentes, ¿no? Y de cómo las personas llegan al sitio y pueden llegar desde una búsqueda, desde una red social o entrar de manera directa. Dentro de ese bloque de medios y fuentes también hay un módulo que, si quieren después les mando la ubicación exacta o lo repasamos juntos, pero es un módulo en donde Analytics se da cuenta cuando una persona viene de haber atravesado varias fuentes diferentes. Y ahí es donde nos damos cuenta de la complejidad que tiene esto y del camino que hay que llevar y de por qué se piensa en un largo plazo. Muchas veces tenemos personas que primero nos descubrieron por una red social. Después hicieron una búsqueda y volvieron al sitio, pero ya porque hicieron una búsqueda. Y después la tercera vez entraban de manera directa y compraron. Es una secuencia de etapas y entonces obviamente que se puede medir todo y se puede medir perfectamente el retorno. Tal vez no es tan evidente como con la publicidad, que lo van a medir con mucha más precisión. Invirtieron 50 euros, tuvieron tanta cantidad de ventas, porque acá el foco no es vender. Acá lo que dices, Esther, de crear marca, tiene que ver con visibilizarse. ¿No? Sí, es construir una audiencia. Traten de no pensar tanto en ustedes, librería, negocio o incluso esta idea de marca. Piensen más en audiencias, lectores, interesados en comprar libros. Ese es el foco, en realidad, es crear eso, es crear esa audiencia que les va a reclamar. O sea, una vez que encuentran ese circuito positivo, les va a reclamar, les van a venir a pedir, ¿tienes este libro? ¿Tienes este otro libro? ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Qué oferta tienes? ¿Qué descuento tienes? ¿Cómo me puedo enterar de las novedades?
va a pasar solo. Ese es el efecto que tienen que generar. Y ese efecto no es mágico, ese efecto se construye a raíz de un largo trabajo y sostenido en contenido relevante en forma frecuente. No sé si hay algo puntualmente en relación a redes sociales que quieran que veamos, que quieran que les comente. Está muy bien, Zaida, lo que me preguntan, si hoy ya tienen varias. Ahí hay que evaluar en qué estado están esas varias. Obviamente que no los animo a perder una comunidad. A mí hace muy poquito, justamente una librería me contactó porque no sé si había escuchado alguna presentación mía o algo por el estilo, y tenía una comunidad en Facebook de 20.000 fans y con cierta actividad, pero que ahora se habían volcado totalmente a Instagram porque Instagram era lo que estaba de moda y funcionaba y sentían que lo resolvía más. Y entonces todo el trabajo que estaban haciendo hoy lo concentraban en Instagram y Facebook prácticamente lo habían abandonado. Y tenían una comunidad en Facebook de 20.000 fans o poco más, muy interesante, ya bien desarrollada. Y en Instagram habían empezado y tenían 2.000 seguidores. No sé si ese era el camino más acertado. Ahí hay que evaluar primero si la red social que tienen, en qué punto se encuentran. Si ya era una red social que hasta ahora no le habían encontrado la vuelta y no tenían mucha actividad, pueden cerrarla o pueden no cerrarla. Si quieren pueden dejarla ahí un poco inerte y tampoco va a pasar nada. En todo caso, actualicen bien la información de perfil por si alguien la busca o alguien los quiere encontrar, pero no dediquen esfuerzos. Si tienen una red interesante, desarrollada, no estaría bueno que la abandonen. Ahí creo que el criterio pasa un poco por ahí. Y sobre todo, en todo caso, para definir eso, pueden usar Metricool, ya que está la imagen compartida, que rápidamente les va a dar un análisis de alcance, interacción, cantidad de usuarios que tiene y ver, sobre todo, esta pregunta de a cuántas personas le están hablando. ¿Cuántas personas realmente hoy forman parte de esta audiencia? Y traten de recordar también la idea del embudo. Si recuerdan que es un embudo que de alguna forma va un poco en cascada, ¿no? Y si en la base, la base está en este caso hacia arriba, tenemos 300 personas, bueno, es muy probable que no consigamos mucho más de 2, 3, 4 ventas, en el mejor de los casos. Entonces, también un poco ese análisis nos permite entender si lo que tenemos en la red social nos va a redimir en resultados o no. Pero sí optimicen recursos y sepan que no hace falta que hoy se abran una red en TikTok, por ejemplo, si no tienen bien trabajadas ni siquiera las redes actuales. Es preferible que se concentren en una y que lo hagan bien y que dominen esa herramienta, que manejen muy bien esa herramienta, que le dediquen tiempo, que armen un calendario, que publiquen contenidos frecuentes, que midan qué es lo que le está pasando. Y eso es válido para cualquiera, para Facebook, para Twitter, para YouTube, para cualquiera. Después, obviamente, piensen también en quién es el lector de los libros de ustedes. Si tienen una librería más de corte generalista, bueno, vayan a redes como Instagram o Facebook, serían las redes también más amplias y más generalistas. Si tienen un contenido más profesional, podrían pensar en elaborar una muy buena estrategia en LinkedIn. Si tienen un tipo de contenido que de alguna forma tiene que ver con lo político o lo mediático, suelen trabajar con editoriales de ese índole. Bueno, Twitter es una red que está todo el tiempo lindando con cuestiones políticas públicas, de discusión política. Si tienen una red infantil o si tienen, por ejemplo, más que nada, o el fuerte de ustedes son libros objeto, bueno, Instagram, que es una red imagen, es probablemente uno de los mejores canales para trabajar. Hay libros que requieren mucho más del formato audiovisual, que requieren mucho más del video o del audio para contarse, y son bien potentes. Ahí ustedes más que nadie saben
lo convincente que es a la hora de comprar un libro, que me lo recomiende un referente o el propio autor o un editor, pero escuchándolo, ¿no? Con muchas veces el efecto que aparece incluso en los programas de radio, ¿no? A veces una entrevista al autor termina siendo el eje disparador de ventas más potente, porque escuchamos al autor, escuchamos realmente la historia que está detrás de ese libro. Bueno, poder trasladar eso al formato audiovisual también es una estrategia bien interesante. Piensen en esas dinámicas, traten de jugar mucho con dedicarle un tiempo a pensar ideas, pensar ideas de cómo pueden sentirse atraídos los lectores a la comunidad que ustedes están armando. Obviamente miren lo que están haciendo otros y no solo miren por afuera, sino que métanlos en estas herramientas y vean qué resultados están teniendo para ver qué idea pueden tomar, qué ideas están funcionando. Hay mucho más de eso que de cuestiones como muy técnicas y muy específicas. Hay mucho más de saberle dedicar tiempo y recursos a esto, de saber entender que es importante. No, yo creo que esto se lo decía, no sé si en el primer o el segundo encuentro. Esto es importante, no es urgente, pero es importante. No, ¿se puede postergar 2 semanas más la estrategia en Instagram? Sí, pero de verdad es importante que lo empiecen a hacer ya. No es que les va a cambiar el negocio abismalmente hoy, pero los va a preparar mucho mejor. Estoy seguro que los va a preparar mucho mejor y les va a ayudar a entender mucho más por qué generan o no generan ventas en un local físico o en una librería digital. Bien, Pedro, sí, claro, LinkedIn para mí es una red muy interesante. De hecho, bueno, profesionalmente es una de las que más trabajo. No, lo que sí te voy a recomendar es, hay un curso muy bueno específicamente de LinkedIn que te puede ayudar ahí. Eh, la dinámica es muy parecida con las lógicas que tiene cada algoritmo de funcionar, pero en definitiva es muy parecida en el sentido de que lo que tenemos es una red en la cual hay muchas personas activas y del otro lado hay muchas personas y empresas publicando contenidos y ustedes tienen que publicar contenido que genere la mayor interacción posible, que genere interacción dentro de la propia red. Incluso LinkedIn, por ejemplo, tiene una plataforma propia de blogs y de contenidos, de artículos, y los resultados que obtenemos ahí son mucho más interesantes que si publicamos un artículo en un sitio propio y tratamos de que las personas se vayan de LinkedIn a ese sitio propio. Entonces, publicar el contenido dentro de la propia red siempre es más interesante. Hacer videos dentro de la propia red, subirlos ahí mismo, subir las imágenes dentro de la propia red. Entender que obviamente es una red que transita por lo profesional, que ahí, a diferencia de LinkedIn, está bastante ausente la discusión mediática y política. Lo que hay es personas que están buscando crecer, desarrollarse, capacitarse, formarse, buscar trabajo o lo que fuera, y hay que ir un poco en esa dirección. Y hay mucho bien interesante. Después también lo que les contaba de los patrones son bastante parecidos en todas las redes. Esta idea de tratar de personalizar lo más posible el perfil, tratar de que realmente del otro lado nos hable lo más posible una persona y no tanto una librería o una editorial, que nos hable lo más posible una persona y que piensen en esta idea del 70-30 que me parece que es bien clara y los puede ayudar mucho a estructurar. El 70, y si pueden más todavía, pero de mínima el 70% del contenido que publican tiene que ser contenido para atraer, en tu caso, a profesionales. Lo que estás buscando es que el contenido sea interesante para ellos. No estás buscando vender libros. Vender libros es 1, 2 de cada 10 publicaciones que hacen. Ahí entra, bueno, esta es la novedad que tenemos este mes, esta es el descuento, esta es una suscripción, lo que fuera. Pero el resto es contenido, es contenido de los propios autores,
explicando un tema, artículos que sean fragmentos de los libros, o artículos de opinión que te escriban los propios autores, o lo que fuera, contenido volcado ahí en la red, y que haga que ese canal sea interesante, no porque me ofrece libros. Ese canal es interesante porque tiene contenido que es bien, bien potente. Pasa bien por ahí, ¿eh? Después, bueno, como te digo, les mando a todos, pero bueno, a ti en particular, un curso de LinkedIn que te ayuda a entender las dinámicas propias de ese algoritmo. Pero en el fondo, las reglas son las mismas para cualquier red social. Son las mismas. Y muchas de estas redes, de estas plataformas que vimos, te sirven también. Metricool también toma información de LinkedIn. Hootsuite también permite programar y publicar en LinkedIn. Lo mismo que OnlyPult. Todas permiten hacer esto, ¿no? Publicar en varios canales a la vez. Sabiendo, bueno, después hay cuestiones lindas que tiene LinkedIn específicas, que es que eso, bueno, ahora yo les envío en el mail, les voy a enviar un par de herramientas, supongo que a ti te interesarán más que nadie, pero por las dudas al resto también. Lo interesante de LinkedIn sobre todo es el perfil, ¿no? Para compararlo o contrastarlo con lo opuesto, Twitter tiene un usuario de cada uno de nosotros que usemos la red y un fragmento de un texto y no mucho más. Casi como que información propia, personal, tiene poco y nada. Lo que tiene es lo que nos interesa seguir, lo que nos interesa comentar, en dónde nos interesa participar, pero tiene poco perfil nuestro. En cambio, LinkedIn en general tiene un perfil bien desarrollado de cada uno de nosotros. En dónde vivimos, qué hacemos, qué hicimos, qué estudiamos, con quiénes nos vinculamos. Hay un perfil profesional bien rico y bien interesante. Hay varias herramientas que lo que permiten es hacer, por ejemplo, automatización de mensajes a un perfil de personas específicas. Suponte que dices, a todos los abogados que cumplan con estas características, vivan en esta ciudad, trabajen en este tipo de empresas, tengan estas edades, etc. Uno configura un patrón. Les quiero enviar un mensaje que sea invitarlos a un evento, que sea invitarlos a suscribirse a un canal, que sea acceder a un beneficio o lo que fuera. Entonces automatizas un mensaje que es un mensaje que se envía uno a uno de manera personalizada con su nombre y que hasta se le puede dar un seguimiento y saber que si la persona no lo abrió, se le envía un segundo mensaje para recordarlo, o si lo abrió, le envió otro tipo de mensaje. Hay muchas herramientas que hoy se usan en LinkedIn para eso, sabiendo que podemos segmentar muy bien la persona a la cual le queremos llegar. Tienen costo, obviamente, estas herramientas, pero te ayudan a que puedas barrer rápidamente con 2.000 profesionales de tu segmento específico y a todos les puedas llegar con un mensaje bien concreto. Sí, exacto. Hay mucho de eso porque lo rico, cada red social tiene su parte más rica, ¿no? Y lo rico de LinkedIn es tener mucha precisión sobre el vínculo profesional, sobre la hoja de ruta profesional de cada persona y la posibilidad de segmentar estas audiencias. Así que ahí yo les voy a sumar algunas herramientas que van por ahí. Les cuento, a ver si me dicen si tienen alguna duda o algún eje particular que quieran que veamos. El jueves, que es el próximo encuentro, mi idea es que trabajemos con Google My Business. Vamos a salirnos de nuevo de las redes sociales y nos volvemos a la web. My Business, que es la ficha que aparece de la librería cuando alguien hace una búsqueda específica de la librería o de librerías en el radio de zona en donde viven, la ficha que aparece de Google, cómo trabajarla y cómo personalizarla y customizarla. Vamos a meternos con una herramienta que se llama Search Console, un poquitito técnica, pero que les va a servir mucho porque hace al posicionamiento del sitio de ustedes, a cómo las personas buscan el sitio de ustedes y cómo llegan al sitio de ustedes, y entender eso y trabajar mejor el posicionamiento en Google. Y 2 o 3 herramientas más que están relacionadas también con eso, con posicionamiento y con visibilidad del sitio, para trabajar fundamentalmente ese eje que hace a la visibilidad de la librería
virtual o física, cuando alguien busca o libros, o autores, o a la librería en cuestión. Así que vamos a trabajar sobre todo eso el jueves, y la semana que viene, que sí tenemos 3 encuentros, nos vamos a meter mucho con publicidad, que por lo que les vengo comentando, para mí es algo central, que sepan armar publicidades, sobre todo en Facebook e Instagram. También vamos a ver Google. Y algunas cuestiones más que tienen que ver con el email marketing y demás. Como ven, la idea es como ir trabajando en todos los temas. Cada uno de estos temas amerita un curso en sí mismo de 10 clases o más, pero quiero que tengan como una mirada bien amplia y con pequeños trucos y secretos de cada uno, pero bien amplia de la estrategia. Que sepan plantarse a armar una estrategia y que sepan empezar a desarrollarla y a ver qué resultados les da ese camino. Esa es un poco la intención del curso. Si no tienen más dudas, yo les comparto el video para que lo vean ustedes y para los que no pudieron estar. Me envían, de verdad, me escriben aparte de las consultas puntuales que tengan sobre cualquiera de estas cosas que fuimos viendo, o si hay algo que no entienden cómo instalarlo, configurarlo o lo que sea. Traten de hacer, de ir cruzando estas métricas y preguntarme sobre estas métricas que están obteniendo, qué les pasa al respecto, o qué les parece al respecto. Y ahí los dejo a ustedes si quieren compartirme los números o no, pero no hay ningún problema con eso. Y bueno, y si no, nos vemos el jueves próximo. ¿Sí? ¿Parece? Bueno, hecho. Me escriben, de verdad, lo que necesiten, cualquier consulta estoy ahí atento. Buen jueves. Chao, chao.